Buenas tardes, espero que se me oiga. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Raíz del Pueblo y especialmente a la persona de doña Concepción Fleitas Perdomo la invitación para participar en esta jornada, en estas sesiones. Venir a La Oliva siempre es venir a Fuerteventura y especialmente a La Oliva siempre es un placer y uno disfruta mucho. Bien, el título de la charla que ahora me corresponde aparece en pantalla, la demarcación, para no poner municipio, porque en la época no había municipio, la demarcación de La Oliva hasta el siglo XVIII, algunos apuntes, porque efectivamente son algunas anotaciones sobre manifestaciones artísticas sacras. Me gustaría precisar que voy a hablar sobre todo de arquitectura, no voy a hablar de bienes muebles, pintura, escultura, aunque sí te haré algún ejemplo, sino sobre todo manifestaciones de contenido o de raigambre sacra. A ustedes esto les suena porque apareció ayer el mapa realizado por el Juan Bautista Hernández Bolaños, lo proyectó el profesor Bruquetas de Castro, una obra de finales del 18 donde aparecen una serie de topónimos de Fuerteventura. En este caso lo que quiero hacer es rendir homenaje a don José Lavandera López, que en su parte del libro de la Oliva, un pueblo de Fuerteventura, don José Lavandera recrea la iglesia de la Candelaria, dedica unas páginas bastante extensas y con mucho rigor, como es común en él, a la iglesia de la Oliva, por eso aquí lo pongo. Más adelante citaremos por otra cuestión al propio Juan Bautista Hernández Bolaños, del que se ha dicho en alguna ocasión que es un artífice de Tenerife. Yo no sé de dónde sale eso, porque tengo la impresión de Juan Bautista Bolaños debía de tener su origen por el sur de la isla, por la zona de Tuineje, no exactamente, en Tenerife no está comprobado. Lo primero que habría que tratar al recrear las manifestaciones sacras de la Oliva y de Fuerteventura en general son las publicaciones que han pergeñado los datos propios del municipio, de la isla y sobre todo en este caso el municipio. Y uno de los personajes que más artículos ha dedicado al tema es don Francisco Javier Cerdeña Armas, que creo que se encuentra entre nosotros, aunque no lo veo exactamente. Aquí tenemos, está por ahí detrás, un artículo, fíjense, del año 1993, que contiene un mapa con los eremitorios y los recintos sacros de la isla de Fuerteventura. No es el único, porque ven ustedes que en las primeras jornadas de Lanzarote y Fuerteventura, en las que yo no participé, pues tiene esta obra, Noticias Históricas sobre algunas ermitas de Fuerteventura. Estas jornadas se publicaron en el año 87. Francisco Javier, de nuevo, como decía antes, en Aguairo 2003. Otros autores han sido Buenaventura Bonet, un artículo bastante añejo del año 42, notas sobre algunos templos e imágenes sagradas de Lanzarote y Fuerteventura. Algunos párrafos dedica a estas dos islas, a Lanzarote y la isla vecina. Mi maestra y directora de tesis, doña Carmen Fraga González, aunque ahí pone Mari Carmen, ella prefiere que se le llame Carmen, a seca, pues tiene esta publicación Arquitectura Mudéjar en Canarias. Entonces fue su tesis doctoral dirigida por don Jesús Hernández Pereira, un profesor egregio que ya no está entre nosotros. Y esta publicación, la Arquitectura Mudéjar en Canarias, es fundamental para entender, como ahora mismo veremos, la arquitectura sacra en Fuerteventura. Nosotros vamos a la Candelaria que está ahí al lado, entramos en la iglesia, miramos hacia el techo, no hay bóveda, lo que hay es una armadura mudéjar. Entonces, las construcciones canarias hasta el siglo XVIII, salvo la Catedral de Las Palmas, se cubren con armaduras, como ahora mismo veremos. Yo mismo tengo un artículo, Fuerteventura, obras de arquitectura religiosa emprendidas durante el siglo XVIII en la jornada. Otro
sobre el estado de la cuestión en cuanto a la investigación histórico-artística de Lanzarote y Fuerteventura. Una compañera hoy de la Universidad de La Laguna, Ana María Quesada, tiene un artículo en las jornadas quintas sobre la iglesia de este lugar, la iglesia de la Candelaria de La Oliva, en La Oliva, 3 siglos de reforma, o sea, publicaciones sobre edificios sacros de La Oliva existen. Estos 2 artículos están publicados por la misma persona, lo que pasa que en orden inverso, Ignacio Hernández Díaz y Sayo Rosario Cerdeña Ruiz, uno que contiene la ermita de Gracia en Vallebrón, que vamos a ver después, sobre todo en relación con su origen, y los mismos autores tienen la otra publicación sobre una ermita ya desaparecida, San Juan Bautista, en el propio Vallebrón. El San Juan se conserva, la talla de San Juan se conserva en la ermita de Gracia. Ignacio Hernández Díaz en solitario tiene esta obra sobre el recinto sacro de la caldereta de los Dénices, en la cercanía de esta demarcación, de este pueblo de La Oliva. Obras generales se deben a los profesores Galante Gómez, Francisco y Juan Sebastián López García. Francisco Galante Gómez tiene esta obra sobre el gótico en la arquitectura canaria. Si nosotros vamos a Betancuria, en La Oliva no hay nada de eso, pero en Betancuria hay arcos ojivales, arcos apuntados y arcos mixtilíneos que son propios del arte gótico. Y Sebastián López García tiene esta publicación sobre el Renacimiento. No hace falta comentar esta obra porque ya lo ha aparecido con frecuencia, citada con frecuencia, de 2011, y interviene varios autores. Vamos, el coordinador del trabajo ha sido el profesor Lobo Cabrera, pero aquí hay un artículo con respecto a las piezas sacras que acabamos de citar, el trabajo de don José Lavandera López sobre la iglesia de la Candelaria de La Oliva, amén, o aparte de otro dedicado a las ermitas que corresponde a mi mano. Bien, obras generales para toda Canarias, como los trabajos del profesor Pérez Morera y Rodríguez Morales sobre el gótico, y luego la arquitectura del arte barroco con los profesores Juan Sebastián López y Clementina Calero Ruiz. En relación con las obras manuscritas o los trabajos de escribanía, hay una pieza fundamental o una obra fundamental llevada a cabo por el profesor Lobo Cabrera, que tienen ustedes aquí. Fíjense que es del año 90, los antiguos protocolos de Fuerteventura, 1578-1606. Es una obra que hay que consultarla porque extractar protocolos de esa época es muy complicado, muy complicado. Era complicado en aquella época y sigue siéndolo, porque como comentaremos después, cualquier persona que se enfrente a los archivos de protocolos se va a tropezar con los legajos que están fuera de consulta. Pide uno un legajo, no se puede porque está fuera de consulta. O te pone, sí se puede, pero una parte no. Y la parte que no se puede está cerrada y sellada y eso no se puede abrir porque como lo abras te ponen en la puerta de la calle. Vaya usted a coger aire. Entonces es el problema. Y con los protocolos de Fuerteventura más todavía, porque estaban en situación deficientes. Algunos de ellos están comidos por los animales más comunes en la isla, otros por hongos y otros por los insectos, y entonces no se puede trabajar con ellos. Extractos de protocolos, aparte del profesor Lobo Cabrera, existe o está publicado en las primeras jornadas, una de las primeras, la séptima, esta de Isabel Saavedra Robaina, sobre el escribano Diego Cabrera Mateo. No es muy extenso porque abarca prácticamente solo 40 documentos, pero bueno, ahí está. Este sí que puede ofrecer más interés porque recrea al escribano Pedro Lorenzo Hernández, que es del siglo XVII. Su autora aparece ahí en lo alto, María Dolores Padrón Artiles. Son extractos de protocolos de esa época.
El profesor Quintana Andrés, conocido por sus publicaciones, tiene esta obra relativamente reciente, 2016, sobre documentación histórica y población, la isla de Fuerteventura en la Edad Moderna. Hay trabajos de todo tipo, son no exactamente extractos, sino transcripción de documentos interesantes. Hay algunos de ellos que se relacionan con iglesias, con imágenes, y otros ya relativos a la cuestión económica, social y administrativa de la isla. Una obra sin duda de consulta obligatoria. Esto lo pongo, perdón, porque son unos vídeos que el Cabildo de Fuerteventura publicó en su momento sobre demarcaciones o zonas de la isla. Fíjense que estos vídeos, que son 12 vídeos. El primero de ellos que tenemos, pues son dos generales para las islas, están el de Toto, Pájara y la pared de Jandía, y el otro Tuineje, Tesejerague y Tizcamanita. Entonces son de notable interés porque los comentarios han sido redactados por especialistas. Yo recuerdo que participé en el de Antigua, entonces resultan de gran interés. Fíjense ustedes como aquí aparecen dos de ellos dedicados a Tindaya, Vallebrón y la Caldereta, y luego el otro que está a mi derecha, Corralejo, Villaverde, Los Lajares y El Cotillo. Corralejo es más reciente, pero están los otros. En este sentido, y fíjense la fecha que decía antes, 2010-2013, Fuerteventura es pionera. Esto no se ha hecho en ninguna de las otras islas, ni en las de señorío o que fueron de señorío, ni en las islas, podríamos llamar menores, es decir, ni en Gran Canaria, ni en Tenerife, ni en La Palma, y resulta en tal sentido una avanzadilla a la isla de Fuerteventura. Y estos son, como ven, los de pueblos pequeños o núcleos pequeños, y este en general de La Oliva. Creo que en este, no lo he visto últimamente, participa la profesora Quesada Costa, que es la compañera que hemos visto antes. Y yo recuerdo haberlos, aparte de algunos que me dio el Cabildo, haberlos adquirido en la librería Juan Ismael, ¿cómo es? Del puerto. Es Centro de Arte Juan Ismael, ahí adquirí los últimos. Estos son desplegables que también tienen un notable interés. Fíjense ustedes la fecha, desde 1994 a 1995. Aquí se recrean pues aspectos de dos zonas exteriores a La Oliva, pero fíjense el de la Caldereta. Todas las ermitas de La Oliva tienen su desplegable, y en este caso está la ermita de Nuestra Señora de la Caridad en Caldereta. Tenemos un ejemplo de Las Palmas, la ermita de San Antonio Abad, pero fíjense la fecha que pone, desde principios del siglo XXI, y no se trabó, parece ser. No avanza. Para atrás, ni para atrás ni para adelante. Aquí pasó algo. Bien. Pues bien. Esto es de principios del 21. Fíjense la fecha que pone para Fuerteventura. Es decir, anteriores a los que hacía editar el Cabildo de Gran Canaria. Antes comentábamos el aspecto fundamental de la documentación notarial. Aquí tenemos un ejemplo que lo encontré hace poco, el testamento del testamento de Clemente de Cabrera Betancourt, que es hermano del coronel Melchor, es decir, del tercero. Bien, es un documento que para las bellas artes no nos interesa mucho, pero yo lo leí de cabo a rabo y había una cosa que me resultaba muy curiosa. En 1741 hace testamento y él dice que crea un vínculo, y en ese vínculo van a estar presididos por sus primos mayores, es decir,
los hermanos suyos y del coronel Melchor de su otro hermano, del hermano mayor. Con respecto al vínculo, dice que las personas que detenten el vínculo deben llevar obligatoriamente el apellido Cabrera Bettencourt. No deben casarse con personas de razas de moros, judíos o recientemente convertidos, y no deben haber practicado oficios mecánicos. En 1741 parece que choca un poquito, pero bueno, él lo establece así. Afortunadamente él no tiene hijos, entonces ya el vínculo se transmite a otros herederos. Vuelvo a insistir en los documentos. Los documentos están mal, se conservan mal, son muy ricos. La documentación notarial es la vida diaria de la época. Como yo le digo a los alumnos, el daily life. Para conocerla hay que leer protocolos, no leer otras publicaciones que recogen protocolos. Los protocolos pueden estar mal, pero yo he insistido en el archivo histórico que no solamente hay que cuidar los documentos, sino que los investigadores los cuiden, los traten correctamente. Yo en el archivo histórico, siento decirlo, he visto gente consultando protocolos con el brazo encima del legajo. Eso no puede ser. Pero si la persona de sala no le dice nada, pues el señor o la señora sigue igual. Y entonces los protocolos no se deterioran solo por agentes naturales, sino por el trato. O coger un protocolo y doblarlo y abrirlo como si fuera la revista Hola. Eso no se hace. O pasar la mano por encima o pasar el dedo, pero si la gente que está en sala no dice nada, yo no vuelvo a decir nada. Si se estropea, se estropea. Si el testamento de don Clemente Cabrera Bettencourt se estropea, que no se estropea porque está bien, como ustedes ven, y no hay otro, pues no hay nada que hacer. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan en la Oliva y sobre todo en Fuerteventura? En los materiales lignarios, es decir, la madera que se traía sobre todo de Tenerife, en alguna ocasión de Gran Canaria y en alguna otra de La Palma, y ven ustedes cómo se citan templos que traían este material de aquella ínsula y de las otras. Don Diego Cabrera Mateo, que hace el testamento en 1685, fíjese que declara que se trajo madera de Tenerife y dice lo que le costó. Declaro que de la madera que te traía de la isla de Tenerife, por mi orden, hay partes que son ilegibles, se hubo que pagar 2.000 reales. Entonces la documentación notarial nos informa sobre este asunto, en este caso la declaración de Diego Cabrera Mateo. Madera de Gran Canaria se trajo para Bettencuria, para los andamios, para la Peña y para la Virgen de la Antigua ya tarde, en 1765. La madera es fundamental, por lo que vamos a ver ahora mismo. Esta es la armadura de Santa María de Bettencuria. Las techumbres en Canarias hasta el siglo XVIII, por lo menos en las islas punteras, y hasta el siglo XIX eran en madera, en forma de barco invertido. Esto se llama armadura, antes se llamaban artesonado o techos en artesa. Las armaduras son cubiertas realizadas en este material en madera que siguen pauta del arte del Islam a través del arte mudéjar. Es decir, los reinos cristianos, cuando fueron avanzando hacia el sur, quedaron maestros que trabajaban arte propio del Islam, pero luego pasan a desempeñar labores de arte cristiano, y entonces esto llega a Canarias. Es decir, y estas cubiertas en forma de barco invertido deben estar sujetas por tirantes. Ven unos maderos horizontales, porque si no las paredes se comban, el edificio puede venirse abajo, es lo que se llaman los tirantes. Lo mismo ocurre en Bettencuria, tiene cubiertas en las 3 naves. La iglesia de Bettencuria debe su estructura con 3 naves al siglo XVIII. Parece ser que el responsable entre comillas, de esta ampliación es el capitán Melchor, a quien vamos a citar con relativa frecuencia. Las cubiertas son de tipo armadura. Una techumbre lignaria pintada, como las que conocen ustedes de Bettencuria, de la sacristía, detalles
¿Y cuál es? No hay ninguna iglesia entonces anterior al 18 que tenga cubierta de bóveda. Sí, el edificio por excelencia del archipiélago en el siglo XVI, es decir, la Catedral de Canarias. La Catedral de Canarias es la única en el siglo XVI hasta que llegamos a 1819, al reinado de Fernando VII, entonces es un edificio culto y se hace con bóveda, porque la Catedral de Las Palmas lo que hace es imitar, como decía la reina doña Juana, que tiene un sobrenombre que pero no nos interesa, hija de los reyes católicos, ella decía que en la Catedral de Las Palmas se hiciera o se hiciese como se hacía en Sevilla. Y ustedes ven arcos, esos nervios, esos hilitos de cantería en oscura que son rectos y luego hay unos que son curvos, los nervios combados, aquí diríamos cambados, los nervios curvos son propios del gótico final. Una vez la catedral se para, porque la catedral de 1570 se para, ya el resto no se vuelven a emprender las obras hasta la segunda mitad del 18. Y hasta ese momento el resto de los edificios van a ser armaduras. Hay en Fuerteventura, sin embargo, nervios que localizados en determinados puntos. Esta es la cubierta de la torre de Santa María de Betancuria, que como sabemos debe mucho a Sebastián Trujillo Ruiz. Solo la torre tiene estas nervaduras de cantería clara. El resto de la iglesia, que tiene como cubierta armadura. Entonces se pone en la capilla mayor. En Betancuria también hay nervios incipientes. Los nervios empiezan en la capilla mayor, en la torre de Betancuria, pero luego no acaban. Son dos casos exclusivos. De resto van a ser armaduras. Aquí tenemos la torre del Salvador con nervios combados del siglo XVI y los materiales que se van a utilizar en la arquitectura de Lanzarote, el material general es el mampuesto, es decir, piedra y barro que se coloca entre unos encofrados con cal y barro y entonces se van construyendo los muros, porque eso es muy barato. Hacer un edificio todo de cantería es imposible porque sería una ruina. ¿Dónde se coloca la cantería? En las esquinas, los machones, porque si no el edificio no se sustenta, y en los arcos. Fíjense que en el edificio conventual de Betancuria, en la cabecera se ve el mampuesto al descubierto. Todo eso estaba policromado, encalado. Bien, la construcción betancuriana se notan claramente los machones, las esquinas, el resto es mampuesto, mampostería. La iglesia de la Candelaria de la Oliva tiene 3 naves. ¿Dónde está la cantería? En la esquina y en la puerta. Si se fijan en los paramentos, ¿cómo es la pared blanca? Es lisa, lisa, lisa. No, es rugosa. ¿Qué hay ahí debajo? Piedra, mampuesto, y no se ve. Y sí que la piedra luego se utiliza para la torre, nomás hacer una torre de mampuesto porque se ven abajo, y en lo que es el vano de entrada y los vanos laterales. Bien, esto es Santa María de Betancuria, pero no nos interesa ahora. Hay edificios singulares que tienen toda la fachada de cantería. Fuerteventura es un ejemplo magnífico. La iglesia de Casillas del Ángel, en que se debe a un señor, Miguel Blas Vázquez, aparece su nombre en esa placa marmórea blanca, es toda ella en cantería, y fíjense la magnificencia de la espadaña. No es una torre, pero una espadaña con 3 pisos. Y el otro edificio, claro, por razones que todos entendemos, Santa María de Betancuria, con la Peña de Francia también tiene la pared, la fachada de cantería. Pero si damos un pasito a la izquierda o a la derecha, que es lo que hay, mampuesto recubierto con cal. La iglesia de Casillas del Ángel, antes la veíamos de frente, vemos que el conjunto está formado por los bloques de mampuesto. Incluso un edificio
pequeño como pudo ser la ermita de San Sebastián, ven ustedes que tiene sillería isódoma, una sillería de proporciones regulares, pero esto ya no existe. Y además esta estructura de la portada claramente clasicista. La cantería se utiliza también para los retablos. Estamos acostumbrados a ver retablos de madera o en madera, pero estos dos que vemos no son madera. El retablo de la derecha es de Betancuria, el retablo de la Concepción es un retablo pétreo, da la impresión de ser madera, incluso cuando nos acercamos tendemos a tocar, pero el retablo de la Concepción pequeña es de cantería, y el otro también, el otro es posterior, ya de finales del 18, el retablo de Santa María de Betancuria, que estaba pintado de blanco y luego se adornó de otra manera, sin más comentarios. Las iglesias en Fuerteventura hay muy pocas que tengan más de una nave. Betancuria tiene 3, La Oliva tiene 3, la iglesia de la Peña de Francia, la iglesia de Regla tiene 2, cosa que es extraordinaria. ¿Por qué 2? Se haría una, en este caso la que tiene la portada de cantería, con la intención de hacer una segunda y una tercera, pero el proyecto no acaba y entonces se quedan 2, que es un número irregular, o son 1 o son 3, y luego ya otros edificios más llamativos de fuera de Canarias son 5. Tuineje tiene 2, como ustedes ven, con la torre que se empezaba a levantar y una torre nueva, pero tiene 2. Los templos, como ahí pone de Garafía, San Juan de la Rambla, La Guancha en Tenerife, tienen también 2 naves. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y por qué Antigua no tiene 3 naves, tiene una sola, si tuvo una importancia grande? En fin, Antigua no se amplió, se quedó con una, pero si se fijan por los lados, ganó altura. Si vamos viendo la pared desde la puerta hacia arriba, ven que hay una zona donde se acumula más el polvo. Entonces la iglesia se amplió en altura, pero se quedó con una sola nave. Hay iglesias que tienen torre a los pies, como por ejemplo la de Tetir o la de Puerto del Rosario, son torres tardías. Y lo mismo ocurre con la iglesia de la Concepción de Valverde. La iglesia es del siglo XVIII, pero la torre de la Concepción de Valverde es tardía, de finales del XIX. Esta es la iglesia que rompe los esquemas que hemos visto hasta ahora. La primera iglesia con bóveda. Después de la catedral, la iglesia de la Compañía de Jesús, o sea, es decir, la iglesia de San Francisco de Borja. Si ustedes se fijan, se ve la cúpula con esos 4 triangulitos que se llaman las pechinas, y luego hay bóvedas. Es la primera iglesia que rompe con este esquema de armadura. Después de la iglesia de San Francisco de Borja, en Vegueta, pues surgen la iglesia de Santiago de Gáldar, la iglesia de San Sebastián en Agüimes, la iglesia de la Concepción de la Orotava, que tienen bóveda. Este es el elemento rompedor, la cesura que se establece en este tema. Arcos, como decíamos antes, de medio punto, mixtilíneos, conopiales. Betancuria es la que conserva más arcos de todo tipo. Fíjense la Santa María de Betancuria, como el arco de la capilla mayor es apuntado, se nota, ¿no? En la Oliva no hay arcos de este tipo, porque la Oliva, como hemos dicho, se reconstruye en el siglo XVIII. Torres y cuerpos de campana, Torres Betancuria, Pájara Antigua, La Oliva, Tuineje y Tetir. El resto son espadañas como estas que vemos. Fíjense ese arco del edificio conventual, ligeramente apuntado. Y el arco que se ve en el paramento es un arco mixtilíneo, mezcla rectas y curvas. Eso es muy propio del gótico final. Lo que pasa es que al gótico le cuesta marcharse. El gótico, el Renacimiento está empujando, pero él dice, yo aquí no me voy. Y entonces hay arcos conopiales, incluso en Las Palmas, en el siglo XVIII. En cuanto a camarines, hay 2 camarines solo en toda la isla. El camarín de Pájara, magnífico, y el camarín de la Antigua, que hemos visto antes en el retablo de esa zona. El
camarín de Antigua está estudiado por esta restauradora, doña María Jesús Morante Rodríguez. Es el camarín sin la imagen titular. Edificios con barbacana, hasta donde yo sé, no hubo en la demarcación de la Oliva, todos los demás son externos, la ermita de San Diego, la Guadalupe, Tiscamanita, San Isidro, Tefía, Tuineje, que ya no la tiene, y Antigua, que tenía barbacana, pero que está desaparecida. Aquí tenemos la San Pedro de Alcántara de la Ampuyenta, cuya fiesta se celebró hace poco, San Pedro de Alcántara, con su barbacana, Agua de Bueyes, que la mantiene. Un ejemplo de iglesia que tenía, o de recinto que tenía barbacana, pero ya no existe, la ermita de Nuestra Señora de Gracia de la Laguna, muy cercana al archivo histórico. No sé si distinguen al pie de la ermita un murete. Si tenía también una barbacana, ese murete ya no existe. El santuario de los reyes de la Isla del Hierro, que lo mantiene, y en caso de Tiscamanita, aunque el edificio, como vimos, es de 2 naves, tenía una barbacana. Aquí se ve en esta pintura del retablo ese murito en torno a la nave única que tenía en el momento, y ya no existe la barbacana. Bueno, otro ejemplo de barbacana. Ermitas que ya no existen, ahí las tienen. Tenemos 2 de Fuerteventura, de una de ellas hablaremos ahora mismo, la ermita del Rosario y San Juan Bautista. Bueno, hablaremos más que de San Juan, del Rosario. Ermitas que han desaparecido. Anotaciones de algunos artífices. Este señor Andrés Gutiérrez Brito es un maestro de cantería del siglo XVIII, muere en 1725. Hace poco logramos encontrar su partida de defunción, era natural probablemente de Guía, y vive y muere en Betancuria. Hace testamento en Betancuria en el año 13 y afirma ser de Gran Canaria, y que ha realizado las puertas de los recintos de La Matilla y Nuestra Señora de Gracia en Vallebrón, así como todo el conjunto que preside el edificio de San Isidro de Triquibijate. Ven ustedes un documento que nos aporta información en relación con la historia del arte. Andrés Gutiérrez Brito, antes de venirse a Fuerteventura, probablemente intervino o diseñó y trabajó en la ermita de San Felipe Neri de la Costa de la Iraga, en la demarcación de su nacimiento, es decir, en Guía. Muere en el año 25, casado y con 2 hijos. Lo que pasa es que en el testamento el nombre de su mujer, la mujer sí, pero el nombre de las hijas no se lee bien. Juan Bautista Hernández Bolaños, que es otro artífice, en este caso de la pintura del Dorado y de las trazas arquitectónicas, porque Juan Bautista Hernández Bolaños parece haber sido el artífice de las trazas de la iglesia de Tuineje, de San Miguel de Tuineje, y Casillas del Ángel, es decir, los dibujos para hacer la fachada. Eso afirma el profesor o el investigador Lorenzo Lima, Juan Alejandro. Aparte de pintar varios cuadros de ánimas y hacer trabajos pictóricos, pues entonces diseñó las portadas de esos templos de San Casillas del Ángel y Betancuria. Creo que los artículos del profesor Lorenzo Lima, uno está en las jornadas de historia y otro está en De Beto, y son de gran interés. La labor de este artífice ha sido reseñada o resaltada por Cerdeña Armas, Morante Rodríguez, María Chus y Mateo Castañeira. Bien, Juan Bautista Hernández Bolaños trabajó en Betancuria, no solamente él, sino se dice que se le pagó un cierto dinero a su hija también participó. En relación con la Oliva, este retablo ustedes lo conocen. Es el retablo de Dolores, de la Capilla de los Dolores, en la nave del Evangelio, en la nave izquierda. Esta capilla fue patrocinada por el coronel Agustín Cabrera Bettencourt y el retablo está dedicado a los Dolores. Bien, tras el retablo, ustedes no lo distinguen quizá, porque yo lo veo mal, ustedes me imagino lo ven peor. Detrás del retablo hay pintura, unas pinturas,
unas pinturas muy simples, detrás del retablo, detrás de los roleos. Pues esas pinturas las llevó a cabo Juan Bautista Hernández Bolaños y él firma en una zona donde su signatura no se va a ver, es decir, está firmado en una parte que vamos a ver ahora mismo. Bien, pinturas tras un retablo las vemos también en otros edificios como el San Francisco Javier en Las Posetas. Esto hace poco estaba muy mal, pero fíjense cómo se han intervenido estas recreaciones. Juan Bautista Hernández Bolaños participa en diversos documentos, otorga diversos documentos, así firma, a veces Juan Bautista Bolaños, Juan Bautista Hernández Bolaños. Su mujer era de apellido Trujillo Ruiz, pero no tenía nada que ver con Sebastián. Bien, y las pinturas murales de la Capilla de los Dolores, así las describe María Jesús Morante Rodríguez en un artículo que está en las últimas jornadas, y las reseña, y fíjense cómo aporta que aparece la firma del autor, Juan Bautista Hernández Bolaños. Yo recuerdo cuando la autora defendió este trabajo, citó la firma y dijo, este autor de Tenerife, en la publicación. La anotación de Tenerife ya no aparece. Entonces parece ser que las personas, Chus se lo ha pensado mejor, se ha considerado mejor. Habría que rastrear en Pájara Betancur, Pájara Tuineje. Juan Bautista Bolaños, yo no estoy convencido de que sea de Tenerife. Me puedo equivocar y me equivocaré. En la firma, esas son las pinturas de la pared, Bautista Bolaños, Juan, firma. Tanto Juan Bautista Bolaños como Antonio Hurtado de Mendoza, la persona que hace parece ser las trazas del retablo, estuvieron en La Oliva en los años 1787. El coronel Agustín otorga un poder y dos de los testigos son ellos, es decir, Juan Bautista Bolaños y Antonio Hurtado de Mendoza. Este Antonio Hurtado sí que parece ser que está confirmado que es de Tenerife. En 1712, por algo que preguntaba, no recuerdo quién, fíjense cómo se anota en un documento notarial un personaje que trabaja en la torre, Juan Martín, maestro de albañilería, quien hace la torre. Lo que pasa es que la torre se hizo en varias fases. El último autor parece haber sido un personaje de apellido, un artífice de apellido Rodríguez del Pino. En 1783 la iglesia de la Candelaria en La Oliva tenía 3 naves, a juzgar por el comentario, la anotación que hace el párroco Jerónimo Negrín Viña. Fíjense ustedes, los altares que existían, algunos de ellos ya no hay restos. Nuestra Señora de los Dolores, el coronel Agustín, el de Ánimas, el coronel Melchor y su mujer. El altar de la Asunción, no hay imagen de tal tipo que yo sepa. El Cristo Predicador tampoco. San Antonio de Padua, hay sí un San Antonio por allí que ronda por la iglesia, y el altar del Pilar de Zaragoza, que tiene como elemento significativo un cuadro, el cuadro del Pilar de Zaragoza. Es una pena que en la parte baja de ese cuadro ponga restaurado por, y luego el marco tapa la leyenda. Habría que rodar el marco para ver qué es lo que pone. De todas formas, fue el que lo restauró, que además le pegó, porque estaba liso y mal y tal, fue un cura que estuvo aquí, por Juan Nuez, no sé si lo iba a hablar de él. ¿Don Juan no es el de terror? Ese ¿Qué pintaba? pintaba, estaba aquí, bueno, todo lo que... Ay, pues no sabía que don Juan Nuez había estado por aquí. Sí, sí. Don Juan Nuez pintaba. Y fue él el que restauró. Don Juan Nuez. Pues entonces, aunque no se lea. Como decía, ya voy terminando, no voy a hacer ningún comentario sobre artes plásticas, pero este cuadro es muy digno. Está en la iglesia de la Candelaria, en la nave izquierda, es el lienzo de Ánimas. Está firmado en 1732 y lo paga el coronel Melchor y su mujer, doña Ana. De hecho, en la parte donde está el arcángel el arcángel Rafael, a la izquierda hay una figura femenina. Esa figura femenina es Santa Ana, que la manda poner Melchor en honor
a su mujer. A Santa Ana la vamos a citar después porque es nieta de un personaje que tiene relación con la ermita de Gracia. Fíjense ustedes cómo aquí se relacionan unas cosas con otras y la endogamia pues es llamativa. El cuadro de ánimas de Betancourt, de la Oliva, tiene interés porque es uno de los pocos que mantiene infierno. Hay el purgatorio y luego lo que está en esa zona oscura es el infierno. De ahí no sale nadie. Entonces un cuadro con infierno pagado por el coronel Melchor, la leyenda lo pone, movido a la compasión de las ánimas del purgatorio, y entonces cita a su esposa Ana de Cabrera Betancourt y el año 1732. La iglesia también tiene un políptico, 5 cuadros magníficos, pintados por Juan de Miranda Cejas. Aquí pongo solamente uno, pero tengan en cuenta a este pintor porque fíjense la fecha de nacimiento, 1723. El año que viene se cumple 300 años de su nacimiento y se prepara una magna exposición sobre Juan de Miranda, una gran exposición comisariada por la profesora Rodríguez González, Margarita Rodríguez González de la Universidad de La Laguna. Las sedes van a ser primero en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, el lugar donde nace, Tenerife, la isla donde muere, y una selección de obras de Juan de Miranda vendrá a Fuerteventura, porque tengamos en cuenta que aquí hay estas 5, más 2 en Casillas de Morales, 2 pinturas de Juan de Miranda que colgaban en el retablo en la parte alta y se restauraron hace poco. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque la exposición vendrá no en el año 23, quizá en el año 24. Llama la atención la calidad de la obra. Fíjense que es una representación de Cristo tipo vera efigie. La pintura que hace, pintar o imita una escultura. El pintor pinta una escultura con su sombra de fondo. Es lo que se llama una pintura tipo vera efigie, verdadera efigie. Juan de Miranda es uno de los pintores, bueno, es el pintor más importante en Canarias hasta el siglo XVIII. Muere en 1805. Estas pinturas hay que tratarlas bien. Esta foto la hice del libro de la Oliva, porque en su momento Pedro Carreño me llevó hasta allí y me dijo, mira, este es el lugar donde estaba la ermita del Rosario, pero no saqué foto y tuve que sacarla de un libro. Bien, hay una documentación muy simple que vamos a aportar sobre la ermita del Rosario. Aquí estaba. Bien, esto está ya en el libro de la Oliva, en la parte mía, en la parte de ermita. 2 hermanas, Juana Pérez y Antonia Betancourt, en el año 34, 1634, decimos que por cuanto nos toque pertenece el patronato de la ermita de la Madre de Dios del Rosario, por haberla fundado nuestro abuelo Luis de Sanabria Cabrera, o lo que es lo mismo, Luis de León Sanabria, al tiempo de su fallecimiento. Entonces estas 2 personas dice que la ermita fue fundada por su abuelo. Está en el libro de la Oliva, en página 226. Pero hay un documento que hasta ahora es inédito, tampoco tiene un interés extraordinario. Es un documento de 1600 que está protocolizado 170 años más tarde. No en 1600, sino en 1700 porque el escribano, el mayordomo de la ermita, Mateo Viña, bueno, un apellido de ese tipo, manda protocolizarlo y está en un protocolo. Si ustedes cogen el protocolo y miran el texto, vamos, me costó entenderlo, gracias, lo pude leer o lo pudimos leer gracias a la ayuda del profesor Fernando Bruquetas de Castro, que está acostumbrado a la grafía del siglo XVI. Entonces dice ese documento, son 3 cuartillas apenas y luego una cuarta que es el añadido del mayordomo de la ermita que dice que lo protocoliza porque si hay algún problema que esté el documento ahí. Dice, en la villa de Santa María de Betancuria, en la isla, el 28 de febrero de 1600, el obispo, su señoría Francisco Martínez, por la gracia de Dios y la Santa Madre Iglesia, obispo de Canarias,
habla de un documento de 1591 y se afirma, dice, y la escritura de donación hecha por Luis de Sanabria, capitán de infantería de esta isla, a favor de la ermita de Nuestra Señora del Rosario, que el susodicho tiene hecha y acabada en el término de la Oliva. Es decir, que la ermita del Rosario, en principios de la última década del siglo XVI, ya estaba construida y pagada por Luis de León Sanabria, un personaje que luego enlaza con los coroneles, porque ahora mismo vamos a ver que Luis de León Sanabria, no sé si lo dije antes porque me repito, Luis de León Sanabria es tatarabuelo del coronel Melchor. Los coroneles siempre aparecen, están presentes. Bien, hijo de Luis Sánchez Jerez, se citó hasta Luis Sánchez Jerez esta mañana no, ayer, y lo que decíamos antes, es tatarabuelo del coronel Melchor de Cabrera. Lo último tiene relación, y ya termino, con la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Como sabemos, ahí había dos edificios en la zona, Gracia y San Juan. Las dos han sido tratadas por Cerdeña Armas Hernández Díaz y al revés, la de Gracia y Vallebrón, pero no se conserva sino la de Gracia. La de Vallebrón pues prácticamente fue desacralizada y ya ni existe. Y entonces la imagen titular pasó a la ermita de Gracia. Tengo la impresión de que esa imagen de San Juan Bautista que pasa a la ermita de Gracia no es la original, es un poco tosca, torpona. Pero bueno, son comentarios que se hacen y no tiene más interés. Fíjense bien, en un documento que está aquí en el archivo parroquial de Betancur, de la Oliva, dice un documento: don Valentín Vázquez Naranjo, en nombre de Juan Peraza, por sí y en nombre de los demás vecinos del Valle de Hebrón, así lo pone, entonces nos habla que crearon o fundaron una ermita y dotaron una ermita de Nuestra Señora de Gracia, dotándola con 24 fanegadas de tierra. De suerte que desde los años 1712 se dedicó la casa que fue de Andrés de León Nieves para la ermita de Nuestra Señora de Gracia. O sea, la ermita de Nuestra Señora de Gracia en principio fue una casa, la casa de Andrés de León Nieves. Un personaje que hasta ahora, mire que he rastreado, he consultado protocolos, aparece muy poco, he intentado buscar el testamento, incluso estuve ayer por la tarde en el archivo de Candelaria a ver si estaba la partida de función. Me miré hasta 1740, no aparece por ningún sitio. Bien, pues entonces lo digo por cierta cuestión en relación con la propia ermita. Andrés de León fue regidor de la isla, según atestiguan los acuerdos, se casó, eso sí que lo he visto, 2 veces en Betancuria. Una con Tomasa de Cabrera, en Fello que no conocemos, y la segunda con Ana de Betancourt en el templo también de Betancuria, el primer día de enero de 1677. Por tanto, en 1740 ya estaba muerto, en 1730. De todas maneras lo intenté, pero no aparecía. Así está en el libro de casamientos. Andrés de León y el coronel Melchor. Nos persigue Melchor. Parece que nos persigue. No, si nos persiguiera Agustino entenderíamos mejor, pero no, nos persigue Melchor, el primer coronel Cabrera Betancourt. Bien, Andrés de León y su segunda mujer, Ana de Betancourt, fueron padres de María Francesa. María Francesa se casa con Julián de Cabrera, y Julián de Cabrera tuvo una hija, Ana de Cabrera. ¿Y quién es Ana de Cabrera? La mujer de Melchor. Entonces fíjense ustedes cómo Andrés de León, lo mismo que Luis de León Sanabria, se emparentan con el coronel Melchor. Así lo indica el testamento de Julián, que está otorgado en la Oliva en 1730. Está en un protocolo del Archivo Provincial de Las Palmas. Bien, la obra de la portada de la ermita de la ermita de Gracia fue llevada a cabo por Andrés Gutiérrez Brito. Bien, en el libro de la Oliva, en la parte de ermita, en mi parte, se dice que fue levantada por el oficial Andrés Gutiérrez Brito, lo que antes comentábamos. Dice Andrés Gutiérrez que Andrés de León le debe dinero por levantar la puerta de dicho templo.
Este es el interior con San Juan Bautista y la Virgen de Gracia. Yo no sé en qué fecha hice la foto. La Virgen de Gracia está en el centro, a la derecha, como en el podio, tiene que estar la Virgen, y a la izquierda San Juan. San Juan no puede estar donde está el cuadro de la Inmaculada. Bueno, una ermita muy simple, la cubierta se ha adecentado. San Juan Bautista, a mí me recuerda un poco al San Juan Bautista de Aría, pero bueno, no, el de Aría tiene más empaque. Y la Virgen de Gracia con esa factura un tanto amuñecada. Y esta es la ermita de Gracia en Vallebrón, su fachada, con una espadaña muy simple. Y luego este relieve en la fachada. En alguna ocasión, no sé si ustedes distinguen lo que hay se ha dicho que son ratones o ratas porque hubo una epidemia de ratas. Entonces, en ese sentido, me parece que ya no tengo más, pero en ese sentido hay que seguirle la pista a Andrés de León Nieves, porque se usó su casa. Es difícil que en una ermita se ponga un relieve con rata. El Santo Oficio vendría corriendo, ¿esto qué es? ¿Qué hacen ustedes? Entonces, tengo la impresión, lo lanzo como hipótesis, mal hecho, de manera un tanto naif, eso pueden ser como en Pájara, 2 leones rampantes. Te dirán, leones no parecen, pero bueno, como cuando se representan un león que parece un peluche, pero rata es difícil. Y termino. ¿Cómo se apellidaba el señor de la casa? Andrés de León Nieves. Por lo menos por ahí se puede seguir para las personas del lugar. El Andrés de León Nieves hay que investigarlo, porque además fue regidor. Es de bien nacido ser agradecido, como han hecho otros autores anteriores. Mis agradecimientos a Fernando Bruquetas de Castro, que está ahí en pie, mirándome por la colaboración para transcribir el documento que citábamos antes. 2 personas del Archivo Histórico Provincial que se preocupan mucho, don Juan Gómez Pamo Guerra del Río, del Museo Canario, y doña María Jesús Morante Rodríguez, que nos ha orientado mucho sobre la pintura mural y nos prestó 2 fotografías. Pues aquí termino nada más, muchas gracias. Bueno, esto no tiene nada que ver.